Buenos días, alumnos. El tema de hoy que vamos a desarrollar es el ejercicio de la medicina forense. ¿Qué viene a ser entonces el dictamen del perito? Es un medio probatorio que sirve a los jueces para dar una resolución. ¿De acuerdo? O sea que en forma coherente. Concepto de la medicina forense. Es la medicina científica al servicio de la justicia y a la ley. E interviene en todos los casos que requieren un peritaje médico para deslindar responsabilidades. Estudia también los aspectos médicos derivados de las prácticas diarias de los tribunales de justicia, donde actúan como peritos. El médico especialista en el área recibe el nombre de médico legista o médico forense. En la medicina, que está al servicio de la justicia y también la ley, interviene en todos los casos que se requiere un peritaje médico. ¿Para qué? Para deslindar las responsabilidades. El médico forense aporta que los jueces no conocen y además puede verificar los hechos controvertidos para facilitar la labor de los jueces de modo tal este juez pueda dar una sentencia con mayor coherencia. También es importante resaltar el aporte del médico forense en causas donde se hace imprevisible y urgente el fallo judicial, donde va a preservar la vida, ya sea en caso de accidentes, ¿verdad? Laboral o enfermedad por un ataque de orden sexual, donde la víctima se encuentra atravesando el momento más vulnerable de su vida. Entonces, esa es la función del médico forense. Según nuestra Constitución Nacional, la Organización de la Justicia Nacional le compete al Poder Judicial de conocer, interpretar la ley y hacerla cumplir. También nos dice que la Administración de Justicia está a cargo del Poder Judicial ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma que establezcan esta Constitución. El Código de Organización Judicial establece, como habíamos dicho, las funciones del médico forense y también establece como un auxiliar de la justicia, como complementario de la justicia. El médico forense entonces es un medio auxiliar de la justicia, también como el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa Pública, los auxiliares de justicia de menores, las sindicaturas, los abogados y procuradores, los notarios y escribanos públicos, la policía, los rematadores, los peritos en general y traductores, y los oficiales de justicia. Estos son entonces los complementarios o también auxiliares de justicias. El cuerpo médico forense, entonces, está al servicio de los tribunales. Este depende exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. Va a ejercer su función en la capital y en las circunscripciones judiciales del interior. Carga pública. La definición de la carga pública es la prestación personal irrenunciable en el beneficio del Estado o de cualquier ente público. Se impone con carácter gratuito a los particulares. En caso, este es el ejemplo, que una persona insolvente necesite de una acción judicial, entonces necesita de los defensores públicos para que pueda accionar. Entonces, en este caso, este defensor público tiene una carga pública y debe de actuar, ya sea para defensa o para de las víctimas o del victimario. En este caso, entonces, puede ser el perito, ¿verdad? Que sea que es matriculado
por la Corte Suprema de Justicia y está en el ejercicio de la medicina forense a cargo del Ministerio de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, entonces, si cualquier necesidad, entonces se le debe designar a ese perito para que pueda dar entonces su dictamen de acuerdo al caso. Nombramiento de perito. ¿Quién es lo que puede nombrar un perito? Decíamos que puede nombrar un juez de la causa. Debe ser este perito matriculado. Y también debe ser entonces una persona idónea. Lo que me olvidé de mencionarles es que hay dos tipos de perito. Uno es oficial, que se refiere a los profesionales, ya sea médico, ingeniero, y la parte de oficio, que se refiere a la persona que tiene una práctica, experiencia en el área, ya sea para conocer un lugar, por ejemplo, que le sirva de vaqueano. La concesión de matrícula debe ser dada entonces por la Corte Suprema de Justicia. Para que pueda entonces tener la matriculación es necesario poseer título profesional, tener la mayoría de edad, la honorabilidad y la buena conducta. La Corte Suprema de Justicia podrá cesar también la matrícula en los mismos casos y por los mismos procedimientos establecidos en este código. El nombramiento de los peritos corresponde al juez o tribunal que entienda la causa o juicio. En este nombramiento intervendrán los litigantes en la forma preceptuada por las leyes procesales. Entonces, nombramiento va a ser por el juez de la causa. Cuando necesita el juez un perito, en caso de una interdicción, tiene que nombrar a un médico psiquiatra, que sea entonces matriculado por la Corte Suprema de Justicia para ejercer la carga pública. De los peritos. Bueno, una vez que acepte el cargo, el perito, ¿verdad? Una vez que sea nombrado, los peritos deben de prestar juramento, de desempeñar bien, fielmente dentro del término de la ley. Las obligaciones de los peritos es la de cumplir su misión con puntualidad y diligencia, ejecutar la operación técnica, el examen o reconocimiento real, directo, siendo posible y con sujeción de los principios y reglas de ciencias y arte. También formular su dictamen de palabra o por escrita, según la importancia del asunto, expresando con claridad las razones que le sirven de fundamento. En caso de que haya entonces una negligencia, el perito debe de responder por los daños y perjuicios causados. Los peritos propuestos por los litigantes serán pagados por ellos y los nombrados de oficio recibirán honorario del Estado. ¿En qué caso esto va a necesitar que el Estado quede exonerado? Entonces, cuando el vencido fuese solvente. En este caso, entonces, va a pagar el vencido el honorario del perito. El cuerpo médico forense. El Instituto de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas y las demás instituciones científicas del Estado están obligadas a prestar la cooperación que les sean solicitadas por el médico forense u ordenadas por el juez. El médico forense de turno nunca debe entonces abandonar el lugar de sus funciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público es un órgano que tiene la autonomía funcional y administrativa. Está para velar por el respeto
de los derechos y las garantías de la sociedad o de la ciudadanía. Habíamos mencionado que el Ministerio Público tiene autonomía funcional y administrativa. Entonces, el Ministerio Público debe de actuar en forma independiente. También debe de procurar que los hechos punibles de acción penal pública no queden impunes. El Ministerio Público también debe de actuar de oficiosidad, sin necesidad de solicitud o impulso. Esto es en caso de que haya crimen. Los crímenes son de acción penal pública, salvo que los hechos punibles requieran instancia de parte. Laboratorio forense tiene dos departamentos, uno es operativo y el otro es químico y biológico. El operativo entonces operan en la escena del hecho de Asunción y Central. Y el departamento químico y biológico con recursos propios del Ministerio Público. Se proyecta actualmente completar las instalaciones del equipo. Clínica forense. La clínica forense, dependiente de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fue habilitada en febrero de 2009 a fin de brindar asistencia médica a los casos que guarden relación con grupos vulnerables, ya sean niños y mujeres. Las funciones del médico forense es la de determinar de las causas y circunstancias de la muerte. En este caso, entonces, debe de determinar las causas y circunstancias de la muerte en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Emisión de dictámenes de función en caso de muertes naturales. Valoración de daño corporal para casos de lesiones físicas o psíquicas en agresión, maltratos, accidentes de tráficos laborales o de otros tipos, ya sea por intoxicaciones. Valoración de circunstancias y daños ocasionados en agresiones sexuales, abortos, infanticidios. Valoración de la posible presencia de anomalías o alteraciones mentales. La identificación y determinación de la edad cuando ésta no sea conocida. Estudio de paternidad. Valoración de la actuación médica en caso de posible mala praxis. Y la asistencia y vigilancias médicas a los detenidos que se encuentran a disposición judicial. También en este caso debe de dictaminar sobre el traslado también de los reos o de los condenados a otras instituciones o a un hospital a otro para su examen, por ejemplo. Dictamen o peritaje es el procedimiento que solicita el juez cuando confrontan problemas en los que son necesarios conocimientos especiales. Constan de preámbulo, donde se escriben los nombres, o sea que el nombre del juez que solicita, también nombre del lesionado y la fecha y hora del examen. La parte expositiva, entonces, debe de escribir la descripción del examen y las lesiones consideradas. La discusión viene a ser la interpretación por razones científicas y la conclusión es la síntesis de esa opinión pericial. Bueno, también nos dice de que es una prueba pericial, es una opinión fundada que se desprende del examen razonado de los hechos biológicos, documentos solicitados por la autoridad judicial. El diagnóstico de las lesiones, en cuya clasificación se tiene en cuenta su sitio y extensión, si tardan menos o más de 15 días en sanar, si ponen o no la vida en peligro y si dejan o no cicatriz permanente notable. La práctica de las autopsias. Se utilizan los descubrimientos más recientes de la ciencia médica para elaborar sus diagnósticos y dar clave de problemas complejos. Estas son entonces las tareas cotidianas del médico forense. Perfil del médico forense. Fundamenta su dictamen médico legal
90% sobre el hecho. Y solo 10% debe ser opinión del médico, o sea, que la opinión del médico forense. Tiene que también tener solvencia científica, integridad moral, debe ser objetivo. La imparcialidad es muy importante de no favorecer solamente una parte. La humildad, la metodología que debe continuar, que debe seguir el médico para realizar su investigación, la autocrítica, la claridad de exposición. En cumplimiento de la pericia, el médico legista deberá utilizar los siguientes recursos. Pero antes de esto, quiero recalcar lo que ustedes deben también poner en el dictamen. Cuando hay ocasiones que es necesario, ¿verdad?, agregar una hoja conexa en donde se describe algún aspecto importante del examen, presentando, puede ser con esquema, diagramas, dibujos, fotografía. De esto también es importante resaltar. Bueno, en el procedimiento de la pericia, en cumplimiento de la pericia, el médico legista deberá utilizar los siguientes recursos. Estudiar la historia clínica, analizar el expediente judicial, elaborar una nueva historia clínica forense, realizar exámenes complementarios, efectuar interconsultas, consultar bibliografías médicas pertinentes. Estudio de la historia clínica. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar de la historia clínica? En primer lugar, nosotros antes de ir y tomar esta historia clínica, primero debemos de hacer entonces el análisis del expediente. ¿Para qué eso? Para conocer el caso. Porque ustedes si se van y reciben la notificación y se van y piden ya historia clínica, no van a poder saber de qué trata el caso. Entonces, en primer lugar, debe de realizar el análisis de ese expediente, solicitar entonces copia de ese expediente para que usted pueda ir y analizar en sus hogares. Bueno, la historia clínica, entonces, es un documento fundamental de la pericia. Se debe ordenar el decomiso u ocupación judicial del mismo lo antes posible. ¿Para qué eso se debe hacer? Para que ustedes, o sea, que cuando ustedes reciban esa notificación, para que no se les pierda ni una hoja, porque ustedes van a necesitar en caso de que ya haya muerto, entonces sacar fotocopia de ese expediente. Y en caso de que esa persona sigue viva, entonces puede enumerar ese expediente por esa situación. Tomar fotocopias, como les mencioné. Esto evita entonces la desaparición o adulteración de la historia del expediente clínico. Estudio de la historia clínica, aspecto de importancia. ¿Cómo ustedes van a estudiar esa historia clínica que van a tener en su mano? Primero van a ver el diagnóstico de ingreso. Tiempo transcurrido entre el arribo al hospital y el inicio del tratamiento. Nombre de los médicos y enfermeras que intervinieron en su asistencia. Los interrogatorios, exploración física, exámenes complementarios, interpretación de sus resultados, tratamientos indicados por el médico, cumplimiento del tratamiento por parte del personal de enfermería, cumplimiento del tratamiento por parte también del paciente, efectos comprobados por médicos y enfermeros, evolución clínica, cronología y calidad de las notas de enfermería, la cronología y calidad, diagnóstico y condiciones de egreso o de muerte. Y también otra de las partes más importantes es que la letra sea legible. Puede ser un criterio de negligencias médicas si esto no se haya comprendido entonces las letras. Análisis del expediente judicial. Como ya le había mencionado, en primer lugar, eso es lo que tiene que hacer cuando reciben la notificación del juzgado. Entonces, se van a ir ustedes a hacer la fotocopia de ese expediente y van a analizar para qué, para
comprender los móviles de esa denuncia, de cuál deberá realizar su dictamen. Historia clínica forense y exámenes complementarios. En pacientes vivos, que hay que realizar una nueva historia clínica. En pacientes fallecidos, realizar la necropsia. Ambas se complementan con los exámenes de laboratorios necesarios. ¿Para qué esto? El objetivo principal de estos estudios. Para profundizar de forma orientada los aspectos que pudieron haber sido omitidos en la historia hospitalaria. Es por esa razón, entonces, tiene que volver a hacer otro nuevo estudio. La interconsulta. La especialidad forense tiene el recurso de solicitar criterios de otro experto. La interconsulta se hace para evitar impugnación del dictamen. Porque ustedes si se olvida de algunas cosas o tiene algún error, tiene la forma para que se pueda impugnar su dictamen. Por esa situación es que usted no debe dejar espacio para la impugnación. En caso de malas prácticas, la interconsulta fortalece el dictamen. La defensa tratará de prestigiar la calidad profesional del perito. También debe señalar las fuentes cuando es consulta bibliográfica. Debe señalar la fuente de su información que menciona para fundamentar y consolidar sus conclusiones. Las divisiones de la área de la ciencia forense. Área de medicina legal. Está la parte de medicina legal clínica, patología forense, psiquiatría forense, y la parte de ciencia forense del Ministerio Público y Policía Nacional, está la parte de toxicología analítica, balística y otros. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que hayan comprendido y cualquier consulta, cualquier duda, ustedes ya saben que en las conferencias podemos aclarar las dudas o hablar más del tema. Muchísimas gracias.